Muy buenas tardes, mi nombre es Sofía Vidal y yo te doy la bienvenida a tu programa Vidas Transformadas. Yo me siento muy contenta, como siempre, platicando aquí con el licenciado Alejandro Hernández, especialista en biodescodificación. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Sofía, contento de estar de nuevo en tu programa. Me encanta que me vuelvas a invitar. Fíjate, a través de estas pláticas, cómo has provocado, ¿verdad?, que muchas personas estemos obteniendo más conocimientos. Y es lo que estábamos platicando fuera de aquí de la entrevista, todo lo que hemos vivido a lo largo de este año, que ha sido lleno de retos, ¿verdad? De situaciones que a lo mejor nosotros teníamos dentro de nuestra casa o dentro de nuestro trabajo o con la pareja, amistades, no sé. Y posiblemente nosotros lo veíamos como foquitos rojos, más sin embargo no estábamos, como que desviábamos la atención y no queríamos confrontar la realidad. Y a través de este año todo lo que ha provocado, y una de ellas pues viene siendo el machismo, perdón, La violencia. la violencia. Yo dije el machismo porque lamentablemente a lo mejor es algo como que va muy relacionado. que lo relacionamos, así es. Pero no, la violencia exactamente existe en todo, ¿verdad? En todas partes la podemos ver. ¿Y desde dónde aprendemos la violencia, Alejandro? Pues mira, la violencia viene de... Hay una parte que es innata y la otra parte que es adquirida, ¿verdad? La innata pues obviamente viene desde los genes, que hay que poner en claro que la violencia pues viene desde la creación como tal, porque obviamente la violencia en aquellos entonces, en aquellos años, era la que hacía que domináramos a la mujer como hombres, ¿verdad? Por eso también de ahí viene el machismo. Que domináramos a las criaturas para poder alimentarlas, que era a través de la violencia que conseguías, pues obviamente, ahora sí que el sustento, la pareja y la protección de los hijos. Desde allá viene la violencia y así se fue en los genes para todos, por eso va más relacionado con el machismo, vuelvo al punto, donde esa es la innata, cuando nosotros empezamos a actuar con esa violencia y nos la celebran y nos empiezan a decir que es lo correcto de un hombre, ¿verdad? Entonces la violencia adquirida es aquella que a través de nuestros antepasados o de nuestros hermanos o nosotros cuando vamos creciendo, vamos viendo que se va ejerciendo la violencia y que vas obteniendo las cosas. Y como todo ser humano, somos humanos, somos personas que estamos en la competitividad, sí, y que todos queremos sobresalir. Ajá. Y lo que queremos es, pues obviamente siempre obtener más de lo que tenemos. Sí. Y la violencia es una parte importante de obtener las cosas, ¿verdad? Sí. La agresión. Y pues la violencia y la agresión, pues obviamente te otorgan poder. La violencia y la agresión. Ajá. Decías entonces que entonces eso nosotros lo aprendemos desde casa, ¿verdad? Así es. Con el patrón de las personas que están pues bajo nuestro... Que son nuestros tutores o nuestros padres, ¿verdad? En ocasiones a lo mejor nuestros padres no son violentos, pero nuestros hermanos o nuestros primos sí. ¿Tú crees en verdad que exista alguien que no sea violento al 100%? Porque decíamos que también hay ciertas acciones u omisiones, ¿verdad?, que realizamos. Sí, mira. Y que no estamos conscientes de que es una violencia cuando sí lo es. Así es, hay muchas partes, todo el mundo tenemos esa parte de violencia. A ver, vamos a empezar por los papás. Ajá. ¿Cuáles vendrían siendo aquellas acciones que uno como papá puede pensar, es que no es violencia, mas sin embargo lo es? Bueno, hay una frase, o hay una serie de frases, pero hay una en particular que no solamente son los padres, también las parejas, que dicen, otra vez estás sentado, otra vez estás echado, que es muy común, ¿verdad? Es muy coloquial. Sí. Otra vez estás sentado, estás echado viendo la televisión, no te estás viendo cómo estás. Vete a correr, salte a caminar. Esa ya es una violencia, ¿verdad? Tanto psicológica como verbal. Esa vendría siendo una violencia, por ejemplo, con un niño así más grandecito. Pero cuando tienes, no sé, 2 años o 3 años que apenas estás agarrando
conciencia, ahí cuál vendría siendo una violencia de tú como padre hacia un menor. Ok, por decir, desde... Es que es importante que se mencione eso porque desde los bebés. Ajá. Desde los bebés. Si, por decir, tú eres la mamá, yo soy el papá, y tenemos el bebé, y está llorando el bebé, ¿ok? Y lo estamos escuchando llorar y preguntamos, pues, ¿qué le pasa? Sí. Y desde que le dices, oye, ya cállate, desde una inconsciencia, ¿verdad? Porque lo principal que hacemos es, ya calla ese niño, ¿por qué está llorando? ¿Qué le pasa? Entonces, desde ahí ya le estamos generando una agresión, ¿verdad? Porque obviamente el niño está llorando por una necesidad. Sí. Al momento en que nosotros siempre tenemos, bueno, la cultura siempre tiene que no entienden, que no saben, ¿verdad? Y tratamos a los niños con una condición diferente. Pues, ¡ay, qué bonita niña! Y luego de repente nos ve hablar que estamos hablando normal. Pues, ¿qué dice el niño? O sea, ¿por qué me habla a mí de esta manera? Sí. Y si allá está hablando de otra, ¿verdad? Exacto. Entonces ahí es una condición y ahí de cierta forma ya le estás como que lo estás delimitando. Entonces en el momento en que nosotros estamos teniendo una comunicación que empieza a llegar al niño y ya cayó ese niño, o la mamá dice, déjame callar este huerco, ¿verdad? En vez de entender su necesidad. Entonces desde ahí ya está siendo agresivo. Ya tienes esa agresión. Otra de las razones o de las causas que generan la violencia en casa. Fíjate, ahorita que estabas diciendo, por ejemplo, de llorar, yo me acordé de mi caso, Ajá. ¿verdad? Cuando yo estaba más pequeña, a lo mejor los papás no lo hacen con mala intención, obviamente no, porque No, claro, ¿qué papá va a querer dañar a su bebé, ¿verdad? A su hija o a su hijo. Pero me acuerdo mucho que me decían, es que no llores, no llores, no. O sea, entonces también te reprimen. Bueno. Ya llega el momento de que cuando ya eres adulto, yo hablo en mi caso en particular, de que yo no lloro. Y yo me siento muy mal así de que por dentro y no lloro. O sea, es rarísimo que yo te llore. Cuando yo te lloro es porque algo me provocó muchísimo coraje y de esa forma como que exploto. Pero así de que yo me sienta muy deprimida o muy triste y yo llore, no. Bueno, fíjate, en este caso, por decir, una vez llegó mi hija, es un caso muy similar, una vez llegó mi hija que le habían hecho bullying porque habían visto su Facebook. Esto lo digo con todo respeto para mi niña, espero que no lo vaya a tomar a mal. Llega porque se empezaron a burlar de sus fotos de su Facebook, ¿verdad? Entonces ella estaba molesta, estaba enojada. Y yo lo que hago es, ok, a ver, muy bien, está bien. No tienes por qué estar enojada, ¿va? Pero más sin embargo, si te quieres enojar, adelante. No pasa nada. El punto es de que no lo puedes reprimir ese enojo. No les puedes reprimir esa frustración porque ellos están frustrados al no saber qué hacer ante la situación. Pero sí le tienes que explicar, ¿verdad? Dejarla que tenga sus sentimientos y sus emociones. O sea, que se enoje. Que se enoje. Si se va a enojar, que se enoje. Pero ahí contigo, ¿verdad? Que se moleste, pues está molesta. O sea, que no le externen las personas. Que se quede ahí contigo sintiendo sus emociones y descargarlas. Pero ya después de que se enojó y que se molestó, ya explicarle. Mira, ¿sabes una cosa? ¿Qué te puedes avergonzar de tus fotos? Si en todo momento estás limpia, en todo momento estás muy linda, en todo momento se ve que te cuidan, ¿verdad? Gracias a Dios su mamá siempre la tuvo muy bien y la tiene. Entonces le digo, ¿de qué te puedes avergonzar? El punto es de que las otras personas, en su momento, mi niña tiene Facebook desde, creo, los 4 o 5 años. Las otras niñas no. ¿Cuál es el enojo de las otras niñas? Que yo no tengo Facebook y tú sí tienes. Entonces, ¿por qué generan violencia? Porque a mí me gustaría yo también tenerlo. Exactamente. Porque no tienen toda esa secuencia. Tú eso se lo explicaste a tu niña. Todo eso se lo dije. Entonces, cuando yo le digo, pues si no tienes de qué avergonzarte, no tienes por qué preocuparte, pues al contrario, qué orgullo. Qué orgullo porque nadie en su sano juicio deja tener a un niño de 4 años que tenga su Facebook. ¿Y tú por qué si lo permitiste? ¿Por qué? Porque en realidad el Facebook sirve para muchas cosas. Pero si lo tienes bien monitoreado, pues obviamente te va a llevar a muchas cosas buenas.
Para un niño, digo, vamos a hacer un paréntesis, ¿verdad? En Claro. esta plática, pero es muy importante Es porque importante saber, varios padres de familia nos están haciendo el favor de vernos. ¿Por qué tú consideras que es importante o que es benéfico para un niño o una niña de 4 o 5 años tener un Facebook? Si está monitoreado por los padres, Sí, pero ¿cuál vendría siendo la causa? O sea, ¿cuál es el beneficio? Aunque esté monitoreado. Mira. Porque se supone que tiene que serlo. Mira, siempre delimitar Ajá, te va a querer llevar a tener. ya entiendo. O sea, Sí. por rebeldía. Exacto. Ay, sí, ¿por qué no lo voy a tener? Ahora es cuando más lo Entonces, tenga. hay muchos papás, y no quiero decir que así sea, Ujú, pero hay muchos papás que niegan muchas cosas y el niño lo busca por otro lado, ujú, ¿verdad? Entonces, por las redes sociales aprendes muchas cosas y puedes construir, pero también te puedes destruir. ujú. Entonces, si tú le niegas a cualquier otro niño del colegio o de la escuela o de donde se encuentre tu hijo, le puedes enseñar a hacer una cuenta. Ujú. Y ahí tú no te vas a dar cuenta qué es lo que está siguiendo, qué es lo que está viendo. No le estás enseñando a manejar su cuenta. Ya entiendo. Entonces, Prefieres mejor darle esa herramienta. mejor le das esa libertad. Ahora, esa idea no es mía, ¿verdad? Obviamente, pero la apoyé porque obviamente sabía que estaba bien monitoreada. Ujú. Entonces, esa fue una idea de su mamá en su momento. Y pues en su momento dije, ok, tienes razón. Está perfecto. Y yo me he dado cuenta con personas que conozco que tienen apenas 12 años o 13 años los niños y apenas les están dando permiso. Ujú. Pero tú sabes si realmente es la primera cuenta, Pues no. ¿verdad? ¿Y qué es lo que estaba? Porque el momento dado yo como mamá, pues igual y yo no le estoy dando una tablet o un celular. Más Ajá. sin embargo, otros niños de la escuela sí lo tienen. Y son los Así que le es. ayudan a tener esas cuentas. Y el Ujú. momento dado yo como mamá, es lo que me quieres dar a entender, Sí, ¿verdad? ¿cómo vas a saber que tus hijos qué están viendo? Ujú. ¿Qué están aprendiendo? Exacto. ¿Verdad? Entonces, Prefieres mejor darle esa herramienta le das y esa tú libertad. estar monitoreándola. Así es, y esa parte también es como que tener esa confianza y que te tengan esa confianza. Exacto. Porque si no, no logramos llevar como que esa armonía o como que darles ese permiso para que ellos también puedan hacer las cosas, Comprendo. ¿verdad? Sí, y ahora volviendo al tema, entonces tú nos decías que cuando tu niña estaba muy molesta porque le estaban provocando bullying ahí sus compañeros de la escuela, entonces lo que tú nos recomiendas a nosotros como papás viene siendo eso, Sí, ¿verdad? Saca todo tu coraje, sí. todas tus emociones, Ahí no te contigo. reprimas, pero contigo. Ajá, ¿verdad? porque luego, ¿qué hacen? Para que le quites valor. Porque luego ellos lo que quieren hacer es, ¿cómo me voy a vengar? O Sí. sea, ¿cómo esto que me están haciendo a mí, cómo se lo regreso, pero para que les duela más? Ujú, Entonces, ahí ya estás promoviendo la violencia, ujú. ¿verdad? Ahí, imagínate que yo le dijera, sí, amiguita, a ver, pásame una foto de tu amiguita o de tu Ujú. amiguito, el que empezó todo esto. Vamos a ponerles aquí esto, vamos a darle por donde les duele, ¿va? Pues no. Pues ahí como Tú ya que te estás bajando. yo ya le estoy incitando y le estoy enseñando cómo manejar las cosas para que ella lastime. Ujú, Y estás promoviendo la violencia, ujú. ¿verdad? Ahora, con esto no te voy a decir como, yo soy como que, no, yo nunca fui violento o yo no soy violento. Porque todos somos violentos a veces inconscientemente. A veces ocasionamos que la otra persona se siente herida porque queremos controlarlos. Sí. La vestimenta, ¿verdad? Oye, ¿a quién le estás hablando? ¿Con quién estás hablando? ¿Por qué hablas con él o con ella? Sí. ¿A dónde vas? ¿Cuál grupo de amigos? Ujú. ¿A qué vas? Entonces, todas esas preguntas, pues obviamente van lastimando. Claro. Y todo esto antes de la pandemia, como bien lo dijiste ahorita, pues ya lo habíamos visto. Eran poquitos rojos. Eran foquitos que pues éramos permisibles, ¿verdad? Sí, porque te dejaba llevar por la rutina. Que al cabo ya te ibas, Sí. ¿verdad? Y que el coraje que se lo trae. Nos veíamos en 8 horas cuando se acababa la jornada laboral y ya estábamos más Te llevas la tranquilos. jornada laboral, 8 horas, más el trayecto, más no falta que te quedaste platicando o con la familia. Entonces ya cuando veas a la pareja, al marido o al novio, Ujú. pues ya era como que ya se había pasado, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando llega el momento en que nos tienen así?
empiezas a ver lo que no te gusta. Pues es que le tienes que ver la cara, o sea, No. ni modo, o sea. Y empiezas a ver que no nos conocemos. Yo creo que esa fue de las cosas más grandiosas que nos dejó este año. Fue una cosa Realmente, maravillosa. digo, como realmente. lo puedes ver así como algo muy malo, también es algo Sí. muy, muy bueno. Yo Sacó creo lo que peor y lo mejor. si la pareja ya estaba así como que tenía ya roces y situaciones, ¿Quiebres? esto lo disparó. Sí, de Dicen hecho. que se dispararon los divorcios, Las ¿verdad? separaciones y los Ujú. divorcios. Y sí, o sea, fue una pandemia que nos trajo muchas enseñanzas en muchos sentidos, tanto en lo económico, en lo laboral, como pareja, como persona, porque nos fuimos dando cuenta que nosotros también teníamos muchas cosas reprimidas ante la pareja Ujú. y hacia la pareja. Nosotros nos reprimíamos. Ok. ¿Verdad? Entonces, al momento de estar ya en ese confinamiento, en que no me puedo ir, en que no me puedo escapar y todo el día tengo que estar con la persona, es como que te das cuenta que no lo puedes tolerar, no lo aguantas porque realmente no nos conocemos. Pero no nos conocemos nosotros ante la otra persona. Ujú. No somos esa persona que creíamos que éramos, Ujú. porque también somos violentos. Sí. Y si la otra persona es violenta, nosotros somos más violentos que ellos. Porque aunque te calles las cosas, buscas la manera para darle en el hígado. Claro. Ajá, para darle el gancho y no te va a salir con la tuya, o sea. Que antes, como bien decíamos, te ibas a tu trabajo y Sí, pues ya. no te cuenta que se menguaba la situación. Mira, aquí una persona nos está haciendo el favor de hacernos un comentario. Dice, en mi opinión, en Facebook hay mucho contenido inapropiado para un niño. Hay mejores aplicaciones para un niño que Facebook. No, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Uh-huh. ¿Verdad? Es lo que estamos refiriendo. Tiene razón la persona. Pero si tú tienes la tutela, tú tienes la cuenta y tú la manejas, ¿sí? Realmente no es como que, ten, mijito, vete a jugar, ¿verdad? Uh-huh. Ahí sí ya es como que estás entrando en un error. Sí. ¿Sí? En un error tú como padre, al momento de permitirlos. Yo no estoy diciendo que lo permitan, este es mi caso. Sí. Es muy personal. Uh-huh. Que en su momento la mamá de mi niña lo hizo y yo, ok, yo analicé las cosas, dije, perfecto, sí fue como que, ¿por qué? Pero ya al momento de ver todo el contexto, dije, va. Y al día de hoy yo no me arrepiento de haber permitido eso. Uh-huh. La verdad, ¿por qué? Porque ahora Facebook cada año te dice, mira lo que estabas haciendo hace 7 años, mira lo que estabas haciendo hace 8 años. Sí. ¿Verdad? Y te enseña las fotos y te dice qué estabas haciendo. Uh-huh. Y hay muchos recuerdos en los cuales estoy yo que en ese momento no estaba. Uh-huh. Y te llena, ¿verdad? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con esta persona que sí hay otras plataformas, que sí hay otras partes donde pueden estar, pero en este caso nosotros así lo permitimos y así lo decidimos. Sí. ¿Verdad? Estoy totalmente de acuerdo con la persona. O sea, en tu caso tú lo dices en el sentido de que tú prefieres que lo tenga, pero para de esa forma tú estar en comunicación con tu hija y que ella tenga la libertad, ¿verdad? Sí. Y la comunión tú con ella para poder platicar Es sobre correcto. los temas. Porque si no, como quieras, si ella tiene ese gusanito, ella lo va a buscar por fuera y tú en ese desconocimiento Ahí no tú ya vas a no saber vas a qué estar onda. enterado. No Sí, vas a- ese es el punto que tú defiendes, ¿verdad? sí, sí, o sea, si Es tú que manejas- también para la actualidad pues es muy diferente a como nosotros fuimos de niños. Sí, o sea, si yo me voy O a sea, ya ahorita hay mucha información. Si yo me voy a hacer responsable de lo que yo le estoy... Es como, pues, imagínate, no le voy a dar una pistola, ¿va? No. ¿Verdad? Pero si yo me la llevo al campo de tiro y la enseño a disparar y le digo cómo se hace y le digo, pero estamos hablando de la violencia, ¿va? No, pero ahí para que veas, ahí sí estoy... O sea, tú me estás diciendo que tú le darías el momento dado, si tú tienes pistolas obviamente aprobadas, ¿verdad? Vamos a hablar de una una pistola de diablos o una Porque pistola me de recuerda salva. al caso del niño que pasó en un colegio, Ajá. que decían que eso fue creo que en Coahuila. Fíjate, o ese es algo un así. caso Si muy... nos digo, si nos apoyan las personas que nos están viendo, Ajá. para recordar, fue un caso de un niño que Sí. acá en Coahuila, Ajá. donde su abuelito o su papá tenía armas
Exacto. ¿Verdad? Fíjate, si nos metemos a esa historia también. Esa historia venía de mucha violencia atrás, ¿verdad? Y el niño vio la pistola ahí y se empoderó de ella, pero no sabía ni qué onda con ella. Pero más sin embargo, si tú enseñas a utilizar esas herramientas, si tú permites esa confianza, si tú haces que ellos vean las cosas como son, si tú los llevas a esa conciencia, para qué son y cómo se pueden utilizar, y no los reprimes, ¿sí? ¿Me sigues? Sí, pero sí te sigo, pero no estoy obviamente, sí, no, es un ejemplo, a lo mejor puede ser muy burdo, ¿sí? A lo mejor puede ser muy controversial. Tendrías que estar ahora sí de que, ¿cómo yo le voy a permitir a mi niña o a mi niño que utilice un arma? No es que se lo permitas. O sea, si tú lo estás llevando a un campo de juego. Es como, mira, hay una muchachita que le robaron el arco, que toda su vida estuvo ensayando con el arco. El arco también es un arma. Sí. Y la llevó a un juego olímpico. Y fue medallista. Sí. ¿Verdad? O sea, si yo me pongo como papá, no, mijita, ¿cómo vas a estar jugando con eso? ¿Cómo te vas a dedicar a eso? No la voy a llevar a donde es. O los niños, o sea, vamos a bajarle. Fíjate cómo hay una línea delgadita. Y eso es un arma. Porque en el momento dado también podríamos enfocarnos en el karate. Ajá. ¿Verdad? Eso también es un arma. Pues sí, en el box. O sea, varios padres de familia meten a sus niños en box. Yo tengo mi carnet de atleta de alto rendimiento. Sí, por el fisicoculturismo en su momento. Una vez tuve una riña en la calle y el policía, ya cuando me pidió los documentos de que ver la cartera y te empiezan a revisar, sacó la carnet. Me dice, compadre, tú eres un arma blanca, güey, tú no te puedes andar peleando en la calle. ¿Verdad? Y yo no peleaba. Solamente por tener la carnet de atleta de alto rendimiento, ya te convierten en un arma. ¿Sí? Y las circunstancias no es que yo anduviera buscando el problema o la bronca. Se dio en el momento. Que ya después se solucionó. ¿Va? Pero el punto es, ¿cómo está esa línea tan delgada de la responsabilidad de uno? ¿Cómo podemos ayudar a que no sea violencia y ayudar a que sea un deporte? ¿Cómo? Teniendo esa conciencia y esa responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos cómo se manejan las cosas y las situaciones, ¿verdad? Hay muchos muchachitos que van al go-kart o a las motos o el motocross. Las motos también son un arma. ¿Por qué consideras? Porque, por decir, si tú llevas al niño al campo, a la moto, pero el niño toma la responsabilidad o toma la inconsciencia de sacar la moto a la calle y en una de esas se lleva un niño, ¿sí? O el go-kart, sí, ¿verdad? Si tú no le das al niño, si tú le das la herramienta y no le das la conciencia, ¿sí? Puede convertirse en un arma, ¿verdad? En vez de una herramienta. Ya entiendo. ¿Sí? O sea, nada más que cómo nos vamos nosotros con el panorama que vemos aquí, no lo que va detrás de, ¿sí? La responsabilidad que conlleva, qué es lo que estás haciendo tú con tus hijos y qué es lo que traes tú cargando detrás. Exacto. ¿Verdad? Sí. Por eso te digo, la violencia genera violencia. Si tú no ves las cosas desde el prisma de la conciencia, de cómo se manejan cada cosa y cómo les enseñas a manejar esas cosas, vamos a poder erradicar esa parte, por decir, del muchachito que en su momento agarró la pistola y la llevó a presumir allá, sí, a la escuela. Y alguien le dijo, y funciona, a ver, ¿verdad? O ve tú a saber cómo pasó. Pero, pues si tú familiarizas y explicas bajo esa conciencia, bajo esa descarga de emociones, ¿verdad? Y que sepas enseñarle qué es lo que puedes hacer o no hacer con esa herramienta, ¿verdad? Sí. Imagínate que la muchachita esta de los Juegos Olímpicos,
anduviera practicando en la calle, No, pues, ajá, ¿verdad? Una flechita perdida por ahí que le hubiera caído a una señora, a un señor, a un niño, claro. ¿verdad? Ujú. Entonces, la responsabilidad de los padres fue llevarla y mira y explicarles. Inculcar lo que es como un deporte. Exactamente. El carácter. Pero esa es una herramienta Ujú. y puede matar, Sí, sí. puede hacer daño, ¿verdad? Yo tengo varios amigos conocidos y amigos que de repente íbamos al campo de tiro y andaban los niños y ves muchos niños en los campos de tiro siempre con la tutela, Ujú. ¿verdad? Y les están enseñando y mira, así se toman así esto y es aquí y ten cuidado. O sea, esa responsabilidad es como familiarizas al individuo o a la persona con la herramienta que tienes en la mano. Y así como eso, o sea, nos fuimos al extremo, ¿va? Sí. Y así También como... vendrían siendo los juegos, Ya, los videojuegos. exactamente. O sea, tú le pones aquí un videojuego de escoge tu metralleta, escoge tu AK, tu cuerno de chivo, tu arma. Y más ahora que son tan reales. ¿Verdad? A la izquierda que te O pones sea, una tú aquí palanca. y órale, y a ver, ¿cómo vas? Y se pone y va. Ah, caray, ¿esa no es violencia? Eso no es incitar al niño. Y más, de repente, si tiene una persona por ahí que esté familiarizado con las armas y que estén como que en el mismo trip, no es como que incitarlos a la violencia. Ujú. Mira, otra persona, le agradecemos mucho sus comentarios, por favor, y les pedimos que sigan, ¿verdad?, interactuando, porque Sí, de esta sí. forma Podemos- enriquecen más la entrevista y no es una cuestión de dos, Ajá. sino hay más opiniones, por eso lo valoramos mucho su tiempo. Dice, la responsabilidad es de los padres y la misma madurez que uno explique las cosas es la misma madurez en que ellos lo entenderán. Es correcto, o sea, si tú sabes el funcionamiento es más, de la estufa, de una estufa, Ujú. si tú tienes el funcionamiento y no quieres dejar que tu hijo se prepare algo sencillo, porque tienes miedo de que se pueda hacer daño, Híjole, así pasan los accidentes. ¿verdad? Más común. Entonces, como el niño está viendo que es muy fácil, pues el niño lo va a intentar. O curioso. Exacto. Ujú. Pero, ¿qué no es más fácil que tú que le dediques a lo mejor un día? No vas a decir que una hora, a lo mejor te vas a dedicarle un día y le vas a decir, mira, esto se hace así, ten cuidado, porque tampoco desde el miedo, ¿ah? Ujú. Ten cuidado. Aquí se prende, aquí esto, mira, aquí sale el gas, tienes tantos segundos, se lo haces así, si no, le vuelves a bajar la flama y otra vez esperas. ¿Te refieres a preparar, a que los enseñes a cocinar? Aprender solamente la estufa, Ujú. solamente aprenderla, que se vayan familiarizando, Ujú. no que les tengas el temor de que no la vayas a aprender porque puede explotar. Eso es por un lado, por ejemplo, cuando se hierve el agua vendría siendo otro. Cuando se hierve, Cuando o sea, estás cocinando que también. todo ese tipo de situaciones Ujú. son las que nosotros debemos enseñar porque, ¡hey! Quítate de ahí, te vas a quemar. O no te acerques. Ahí ya estás violentando. Estás violentando tanto verbalmente como psicológicamente. Y le estás inculcando miedo. Sí. Y no los permites. Y fíjate, y eso a lo mejor uno como mamá pues no lo puede ver como violencia. Porque No. uno, dentro de nuestra situación, lo haces como que para protegerte. Sí. No te acerques a la cocina. Y hasta les Ajá. pones así de que puertitas. En el mejor de los casos, ¿verdad? Ajá, les pones Porque así normalmente como... es el grito desde acá, es donde lo ves. O la chancla. Y ya lo asustaste, ¿verdad? Ajá. Ah, ¿qué hice? Entonces, Sí, así en el es. mejor de los casos sí. Pero normalmente, O sea que también poner la puertita en la entrada de la cocina también es malo. pues no es malo. Porque uno lo hace con la intención de De proteger. proteger. Más sin embargo, si tú no les enseñas las consecuencias, pues por eso suceden también los accidentes. Y aparte el niño también aprende. El niño aprende. El niño cuando empieza a gatear y mete el dedo en el enchufe, Ujú. ¿verdad? Pues le da toques. Sí, Y pregúntame, ¿a poco lo vuelve a hacer? pues no. ¿Tú has visto que alguien lo meta 2 veces? Y si lo metes porque hay una sensación y tiene una tolerancia, ¿va? Sí, Y ahí es otro tema. no, te salvas de milagro. Yo me acuerdo mucho cuando yo estaba chiquita, yo fui de esas niñas, ¿verdad? Que las mamás les decían, no te acerques a la cocina, te vas a quemar, aléjate. Y ahí vas. Sí, entonces uno pues era chiquilla, ¿verdad? Y pues traes esa curiosidad. No me acercaba porque mamá me lo
Te lo prohibía. Me lo prohibía totalmente. No me enseñó ni siquiera de que las tortillas, de que las calentaras, o sea, nada de eso, ¿verdad? O sea, toda mi niñez así yo la viví. Pero después mi mamá me mandó a Haritas de México, que es como tipo Boy Scouts, pero en niñas, ¿verdad? Y ahí nos enseñaban lo de la fogata, ¿verdad? Pues sí, ándale. Pero entonces mi mamá, como ella me tenía muy protegida, muy hermética, ¿verdad? En esas cuestiones, pues uno como chiquilla, pues que se me ocurre que me voy al patio. A hacer tu lumbrita. Y que no prende, déjame. Y yo decía, ¿qué onda? ¿Por qué no prende? Me acuerdo tanto, se me quedó tan grabado. Y que se me ocurre traer alcohol. Y haz de cuenta que le echaba, porque yo me acuerdo que yo le echaba aceite. No recuerdo qué edad tendría, pero las haditas que tendría unos 9 años, más o menos. Más o menos. Sí, como unos 9 o 10 años. Y que le echo. Y que le echo alcohol. Que haz de cuenta que se hizo el flamazo, o sea. Pero fíjate. Me quemé, haz de cuenta que sí sentí donde... Te dio el flamazo. Donde, la cara. Pero gracias a Dios no me quemé. Pero pues ahí fue un milagro. Sí, y fíjate, o sea... No me tocaba. La responsabilidad en su momento del coach que les están enseñando a hacer el fuego. Digo, no está mal él, ¿verdad? Pero es la combinación de las dos circunstancias. Mamá que me lo prohibía. Que te lo quita. Y después el coach que nos enseña. Que te enseña, pero no aprendí muy bien. Entonces... No. A lo mejor aprendiste bien y tú lo estás practicando. Todos cuando empezamos a practicar las cosas, siempre nos salen mal, la mayoría de las veces, no, ¿verdad? Es que aparte una chiquilla, pues uno pero la responsabilidad del coach es, esto no lo deben de hacer en la casa. Esto no lo pueden hacer estando ustedes solos. No, pues posiblemente lo dijo, pero... Exactamente. Me salió. Pero uno como coach lo que tiene que hacer es reafirmarles y hacer que nos conteste si realmente lo entendieron. Y hacer la demostración, ¿sí? A ver cómo lo hacen ellos y hacer la reafirmación de que en casa no lo tienen que hacer. Hasta que uno ve que el niño ya entró en esa conciencia. La responsabilidad de uno es medir la conciencia de los hijos o de los que están abajo. Me sorprende eso, cómo puede ser hasta violencia y sin embargo uno... Y uno no lo ve como violencia. No lo ve como tal. A lo mejor Por ejemplo, ahorita que me dijiste lo de la pistola, o sea, puse grito del cielo de ¿qué te pasa? Porque los quería llevar al extremo. Al extremo. Porque tienes que poner la situación, la peor situación y la situación mínima. Para concientizarnos. Sí, y luego es como que, una pistola, o sea, ¿cómo? O sea, él maneja pistolas y empiezas a generar. Sí, por eso se me vino luego el caso de chiquito, de chavito de y pasó aquí también, en Garzazada, pero aquí en el sur. Así es. ¿Verdad? Pero esa parte es la que a nosotros como padres no nos cae la conciencia que tenemos que responsabilizarnos de las herramientas que tenemos y familiarizar a nuestros hijos o las personas que tengamos en casa. Eso es muy importante. Otra cosa, por ejemplo, en cuanto a... Bueno, vamos a hablar ahora de la situación laboral. El acoso. Bueno, en la situación laboral está también como que de repente no lo vemos, ¿verdad? Pero... O lo vemos, pero la persona que está adentro... Pero nos preocupa de que dice, chin, y es que si lo manifiesto y si me despiden. Bueno, esa parte también, bueno, ahorita con la norma 18, la norma 18 se llama, la nueva ley que hay para proteger a los trabajadores. Te la debo, no sé qué norma sea. Esa está muy buena, pero las personas que no lo saben, si uno está detectando esa violencia, la violencia de repente es cuando dos personas se confabulan y empiezan como que a hacerte que tus cosas salgan mal. A nivel laboral, A nivel laboral, sí, claro. ¿Sí? 2 o 3 personas que se empiezan a confabular, ¿sí? Y empiezan a hacer como que un saboteo en tu trabajo, tanto verbal como físico, ¿verdad? Y tú te empiezas a dar cuenta, entonces tienes que buscar a la persona que sea más neutra. En ocasiones no es el jefe directo, ¿verdad? En ocasiones ni el supervisor.
Ujú. Tienes que buscar a la persona neutra. Por eso existen los sindicatos en algunas empresas o por eso existen recursos humanos, Ujú. ¿verdad? Entonces siempre tienes que buscar y poner en antecedente lo que te está sucediendo, Sí. ¿verdad? Y también ver por qué se está ocasionando, porque a lo mejor en ocasiones eso es culpa de nosotros. Ujú. Tenemos que hacernos responsables de nuestros actos también. En ocasiones nosotros generamos la violencia, Claro. Ujú. ¿verdad? Entonces hay que ver qué fue lo que hice yo para que las personas estén confabulando para que las cosas me salgan mal. Ujú. Pero por lo regular, siempre es uno el que detona. ¿Sí? Siempre es uno es el que detona y tenemos que ver en retrospectiva qué es lo que estoy haciendo yo para que esté sucediendo esto en mi entorno, Ujú. ¿verdad? No podemos estar echando culpa nada más así. Es que le caigo gordo porque, no. Sí, hacernos la víctima también. Exacto, porque esa parte también es como que me hago la víctima, voy y me quejo y tú ya estás Victimizarse también es una violencia. Es generar la violencia. Ujú. Exactamente. Si yo me hago la víctima, voy con aquel, les echo la culpa y ya, o sea, yo estoy generando la violencia de allá para acá. Manipular también es Eso violencia, es chantaje también es la violencia. Así Sí, por eso decía al principio de la entrevista, ¿será que existe alguien realmente que no sea violento? Todos tenemos esa parte de violencia, Sí, todos pero lo tenemos. hay personas que la empezamos a modular. Ujú. Hay personas que somos más, digo, vamos siendo más conscientes de manera que vamos controlando nuestras emociones. La violencia siempre es de una emoción personal. Ujú. Bien fácil. Venimos del trabajo con esta situación, ya estresados, ¿verdad? Ese estrés. Y luego te paras en el semáforo y el huerco te avienta para limpiarte el vidrio y ese te genera otro estrés. Ujú. Luego de repente no falta el que se te metió en el tráfico y ya es otro estrés. Vas sumando estrés. De repente llegas a tu casa y así te abren la puerta y ves algo que no te gustó y ahí vas a aventar toda esa violencia. Ujú. ¿Verdad? Ese estrés, explotas y luego ya viene otra vez la reconciliación. La luna de miel que se le llama. Ujú. ¿Verdad? Es como que el arrepentimiento, la disculpa, me perdonas, todo se arregla y luego volvemos a lo mismo. Ujú. Empezar a acumular. Truenas, viene la violencia y luego otra vez la reconciliación y esos son los ciclos que vivimos al día a día. Ujú. Cuando lo hacemos consciente, que estamos cayendo en este ciclo, a ver, ¿desde dónde me estoy estresando? O sea, ¿dónde está mi origen del estrés? Y lo empiezas a trabajar, ¿verdad? Que eso es lo que no hacemos, Alejandro, comúnmente. Normalmente no lo realidad, hacemos. no. Siempre buscamos al culpable. Sí, pues es más fácil. Y ahí nos estamos haciendo la víctima. Ujú. Y empezamos a lo mejor en ocasiones a humillar. O sea, lo que tú nos recomiendas entonces cuando está pasando una situación es que primero nos hagamos vean la una retrospectiva. una Primero, introspección. a ver, ¿Por ¿qué estoy haciendo yo para que esto me esté sucediendo? Para derivar esto. Sí, claro. Ujú. ¿Va? No, y también pensar si es la primera vez o si ya ha habido Ajá, varias, ¿verdad? si ya te diste cuenta es porque es recurrente. Ujú. No tiene de otra, Y ¿verdad? si ya es recurrente significa Ya. que entonces obviamente tú lo estás yo provocando. lo estoy provocando. Ajá. Yo estoy haciendo algo para que esto me esté sucediendo. Ujú. Yo lo estoy atrayendo. ¿Verdad? Y hasta que ya diga, ok, ya soy consciente que esto me está sucediendo. ¿De dónde viene? Ujú. ¿Dónde empieza? A veces a lo mejor el compañero tiene su música en su compu Sí. y a ti no te gusta, y tú estás aquí aguantándolo, ¿verdad? Y es como que, y te mantiene estresado, ¿verdad? Pues sí, pero también tenemos que darle una libertad Pues o eso tener, es la, fácil, o ¿verdad? tener la confianza. No a todos les va a gustar tu música, Ujú. ¿verdad? Es mejor utilizar unos audífonos. Y ahora, ¿por qué te está molestando? ¿Verdad? Ujú. ¿Qué ruido te está haciendo en ti? ¿Que estás provocando eso? ¿Que te está provocando eso? Ujú. ¿Verdad? Entonces, tenemos que buscar los ruidos que nos están haciendo Ujú. que nos están enseñando que traemos algo ahí. Ujú. Y eso es lo que nos está detonando que nosotros seamos violentos. Y estamos atrayendo, tenemos esa vibración y estamos atrayendo todas esas situaciones para que yo explote. Oye, qué complejo es el ser humano, ¿verdad? Porque también yo estaba pensando, a lo mejor la persona que también tiene la música así de que muy fuerte, pues es también una forma de distracción para no concientizarse en alguna situación lamentable que esté pasando. De Es hecho, una forma de esquivar. sí, para no. Es que cuando entras en el silencio,
empiezas a escuchar tus pensamientos. ¿Y es lo que no queremos? Claro, Ajá. claro, porque hay que escucharlos y hay que saber qué nos están diciendo, ¿verdad? Porque en ocasiones nosotros tenemos un pensamiento negativo que ese es el que no queremos ver. Pero ¿por qué viene ese pensamiento negativo? ¿Qué es lo que traes? Pero fíjate, divide un pensamiento negativo, pero no incriminatorio. No. ¿Verdad? Porque una cosa, a mí sí me gustaría mucho que tú marcaras esa diferencia. La otra vez me recomendabas que pusiera en YouTube, que era algo que tú me aconsejabas mucho y que no lo hago, no lo he hecho todavía. Sí, ya me di cuenta. Sí, ajá. No, las meditaciones guiadas. Exactamente. Tú me recomendabas que pusiera una meditación que se llama, ¿te acuerdas? Bueno, hay muchas meditaciones guiadas. No te voy a balconear. Ajá. Hay muchas meditaciones guiadas. En el momento en que tú pones una meditación guiada, vamos a poner... Pero ¿cómo la buscas? Para YouTube. Meditación guiada para dormir. ¿Ok? Entonces, en el momento en que tú empiezas a seguir la voz que te está guiando, ¿sí? Tu mente se empieza a relajar. Cuando tu mente empieza a bajar su ruido y empieza como que a relajarse, que normalmente no estamos acostumbrados a relajarnos. Cuando se va relajando, la mente piensa que te estás muriendo y te tiene que despertar. ¿Sí? Ese es el primer síntoma. Sí. Te tiene que despertar porque la mente no se puede aquietar porque ya está acostumbrada a ese cuadro. Entonces, cuando tú te empiezas a relajar, la mente empieza a mandarte señales. Y esas señales son los pensamientos. Los pensamientos de cualquier cosa. Pero tienes que verlos, tienes que ver ese pensamiento y dejarlo pasar. ¿Qué me está diciendo? No, ese pensamiento no es. Y empiezas otra vez a hacer caso de tu respiración. Tu respiración es la que te va a lograr llevar a la relajación profunda. Entonces, cuando tú estás respirando y vas soltando cada parte de tu cuerpo, porque así te lo va dirigiendo la meditación, va a llegar a un estado en el cual estás dormido, pero consciente, ¿sí? Ahí es donde encuentras la relajación total. Estás en tu inconsciente. Y ahí es donde empieza todo el trabajo, toda la chamba, todo lo padre, todo lo bonito. De ahí salen las respuestas. Todas las sombras, todas las respuestas. De ahí salen las respuestas del por qué estoy escuchando la música tan fuerte. Las nuevas programaciones ahí también se hacen. Pero para eso necesitas estar en la práctica. Y ¿Nos recomiendas que hagamos eso todas las noches? La verdad, sí. Ya cuando estás para dormir. Un hábito, ¿como cuánto? Son 21 días. Okay. Para formar un hábito son 21 días. ¿Sí? ¿Ese tipo de relajaciones cuánto dura por día? Digo, para las personas que somos muy ansiosas o que no queremos como que confrontar. Hay meditaciones de hasta 5 minutos. Okay. 7 minutos. Porque es una forma para irte educando. Sí, también. Claro, para ir educando la mente. Pues si no te vas a poner uno de una hora. No, te vas a poner una hora y te vas a aburrir y, ay no, ya, va. Y no le vas a agarrar ese saborcito. Me imagino que al principio también te quedas dormida, De hecho, o sea, cuando tienes insomnio y empiezas a practicar estas meditaciones, jalan porque jalan. Pero ¿el insomnio por qué se provoca? Digo, hablando de... ¿Desde la biología? Sí. No, de violencia, también puede. Ok, desde la violencia. El insomnio, pues obviamente son todos esos demonios que no has dejado salir. Esto es energía. Esto es energía que no has podido dejar escapar. Entonces, desde una biología, el insomnio te está saboteando para no estar al día siguiente con tu vida. Para estarte durmiendo. Pues es que a las 5 de la mañana apenas ya sabes que empieza tu día a día, tu jornada laboral, que ya llega, es como que, ay no, ya, ahora sí, apenas me voy a dormir, ¿verdad? Desde ahí empieza el saboteo. O sea, yo misma me hago daño provocándome el insomnio, así ¿verdad? Es. Obviamente uno no lo hace con esa conciencia. No lo haces conscientemente.
para que al siguiente día te estés así dormitando en el trabajo. Que estés evadiendo las situaciones que tienes al día a día, ¿verdad? Y llega la noche y otra vez bien despiertito, Por lo dándole regular es vueltas y una vueltas al depresión. asunto. Lo regular es una depresión inconsciente. Es una situación que no es superada. Okay. Ese es el motivo del insomnio. Uh-huh. Y como en ocasiones esa situación la traemos arrastrando desde hace mucho tiempo, que en un momento sí podías dormir, ¿verdad? Y llega un momento en que tu inconsciente ya no puede con eso. Uh-huh. Entonces, no te permite que duermas para que llegues ahí también. Entonces, hay varios puntos de... Uh-huh. Pero lo importante aquí es, cuando entras a las meditaciones, puedes observar estas cosas. Y la otra también, tienes que acercarte a las personas, ¿verdad? Uh-huh. Tienes que acercarte a los especialistas. Uh-huh. Cada persona se identifica más, a lo mejor con el psicólogo, a lo mejor puedes ir con un maestro de yoga, a lo mejor puedes ir incluso hasta con un maestro de karate, ¿verdad? Para sacar todas las energías. Para sacar todo eso que traes. Y muchas de las veces, a lo mejor solamente es desconfianza personal, porque no rompes tus límites. En ocasiones no te valoras, uh-huh. no sabes hasta dónde puedes llegar, hasta que te ponen en la situación, ¿verdad? Como los niños, cuando los llevas a clase de karate, que van a romper su primer tabla, uh-huh. para su primer cinto. Cuando rompen su tabla, es como que, lo logré. Y es darles seguridad. O sea, no sé si has visto un niño que hace eso. Es increíble cómo sale su alma y sale toda su confianza, su seguridad y quiere más. O sea, todo el poder está en la mente. Todo el poder está en la mente y en atreverte a hacer las cosas uh-huh. y brincar esa barrera. Entonces, muchas de las veces hay personas que son muy introvertidas uh-huh. y no se permiten ir más allá. Sí, y muchas de las veces esta violencia que se nos genera en casa de ponernos límites, uh-huh. pues de ahí no salimos. No salimos. Entonces, no salimos en ese momento, pero llega un momento a lo largo de tu vida que sales y como te estuviste reprimiendo por muchísimos años, ahí te vas al otro extremo. ¿Verdad? Ajá, pero no es tan malo salirte al otro extremo, porque esa es autoconfianza uh-huh. y ese es valor, claro, ¿verdad? Y no sabes hasta dónde puedes llegar. Salirte al otro extremo, pero balanceando la situación. Si no te está ocasionando problemas o situaciones en tu vida, uh-huh. dale, o sea, no hay problema. Uh-huh. Si no es como que estés dejando de lado a tu familia, o tu trabajo, o tus personas queridas, adelante. Uh-huh. O sea, tienes que saber cuál es la medida del otro extremo. La medida del extremo, cuando ya no es benéfico, es cuando ya te está ocasionando problemas. Uh-huh. ¿Verdad? Incluso hasta la misma sumisión, hasta la misma represión, uh-huh. cuando ya es demasiada en ti, ya, o sea, tenemos grados. Sí, cuando ya te ocasionan problemas. Llega un momento de que ya fue la gotita que derramó el vaso, entonces Ajá, si ya te molestas por cualquier cosa, uh-huh. pues esa situación ya no es, o sea, si mis pensamientos me están atormentando, ya eso ya no es. Sí. Me recordaste mucho al primer programa que hicimos juntos, ajá. que fue el del machismo, ajá. ¿verdad? Y ahí tú decías eso, ¿cómo puedes hacer que tu pareja reconozca que es machista? Ajá. ¿Verdad? Entonces tú dices, es bien difícil que uno diga, no. Yo soy machista. Ajá. O sea, claro que yo lo soy, o sea, no. Yo creo que va hasta que llega el límite de que esa persona ya le fue mal en el trabajo, así es. Fue despedido, se ha peleado con miles de personas, ha llegado a pisar hasta la cárcel, o sea, ya tocas fondo y es cuando sí, efectivamente hay un problema en mí y es cuando ya sales a que fue lo que les comenté, yo soy machista, pero tienes que tener tu límite, uh-huh. ¿verdad?
Y también tienes que ver hasta dónde porque no es malo ser machista, pero tienes que tener tu límite, tienes que permitirte también. Ese lado machista es el que te lleva hasta donde llegaste y te diste cuenta que no era bueno. ¿Sí? Pero ese lado machista es una herramienta de protección. No te puedes deshacer de ella. Porque fue lo que tú aprendiste en La casa. puedes evolucionar, claro. Claro. Sí, pero entonces, ¿para qué existen esos grupos de apoyo? Para concientizarte. Ok. O sea, no te vas a deshacer de ella porque fue lo que tú aprendiste. Ajá. Más sin embargo, te vas a concientizar para que cambies como tu conducta. Si el machismo te hizo ser violento, ¿sí? Y llega un momento en que te das cuenta que ese machismo te lleva a ser violento y estás ocasionando problemas y decides, ok, ser consciente que soy machista. Y ese machismo, ¿dónde lo empleo? Ok, en la pareja. Soy así, ok. Y no quiero que mi pareja se vaya. ¿Qué tengo que hacer? Ok, muy bien. Ya aprendí del machismo. Soy machista. Soy machismo. Yo soy macho. Ok. Pero, sin dejar de ser macho, no me quita nada que mi mujer tenga esto, que mi mujer haga esto. ¿Sí me explico? Entonces, cuando desde ese mismo machismo, desde ese mismo ser macho, te das ese permiso. Te das ese permiso para poder soltar y dejar de hacerte daño, porque cuando uno es machista, uno es el único que se hace daño. Las personas no te van a tolerar. Sí. Pues no te van a aguantar. Entonces, ese machismo te llevó hasta llevar a conocer a esa persona. Ok. Entonces, no te puedes hacer de eso. Simplemente lo evolucionas. Ese programa ya lo tienes ahí y es el que te llevó a crecer. Pero no lo vas a borrar. Nunca se va a poder borrar. Esa información nunca se va a poder borrar. La puedes evolucionar. Ok, a ver, vamos a aterrizarlo ahora sí en forma general. Entonces tú me estás diciendo que los defectos que yo tengo siempre los voy a tener. Así es. Más sin embargo, tengo que buscar alguna forma de mantenerlos, vaya, de que no se desfoquen. De jugarlos. Ajá. Porque a lo mejor tú puedes decir que tienes un defecto y para otra persona fue una cualidad. Por ejemplo, yo soy muy desesperada. Ajá. Vamos a aterrizarlo en mí. Ese Órale. es un defecto. Más sin Para embargo, ti. Para mí, es un Ajá. defecto. Más sin embargo, a lo mejor eso fue lo que me impulsó a realizar ciertas cuestiones en mi vida para llegar a metas. Ok, entonces ¿es un defecto o es una cualidad? O sea, que todo lo ves de diferente perspectiva, ¿verdad? Claro. Para mí es un defecto, pero si ya lo veo de esa forma, pues es una cualidad. Pero ese defecto te llevó a romper ciertos límites. ¿Te quieres deshacer de ese defecto? Pues no. Mejor lo convierte en una cualidad, ¿no? Exacto. ¿Sí? Que es lo que tú dices, aterrizando lo del machismo. Así es. O sea, hago hincapié de estos ejemplos, ¿verdad? Para concientizarnos, porque si no va a pasar lo mismo del ejemplo de hace ratito de la pistola. Van a decir, ay, pues, ¿qué invitado estás trayendo? Nada más nos está revolviendo y Sí. ya esta pistola sacó y todo el rollo. Exacto, ajá, por eso es importante que mencionemos también esos. Bueno, sabemos que existe violencia de todo, ¿verdad? Así es. Desde comentarios, desde que te estoy checando el celular. Uy, eso es bien común. ¿Quién te mensajeó? ¿A dónde vas? ¿Por qué llegaste tan tarde? Oye, pues si sales de tu trabajo a las 6 de la tarde y son las 7:30, pues entonces, ¿qué hiciste en todo este tiempo? Ya todas las sensaciones así de... ¿Verdad? Son menciones, ¿verdad? Sabemos que existen miles, o sea, mucha violencia en todas partes. Obviamente hay un dicho, ¿verdad? Que el mundo no se va a cambiar con otras personas, uno va a cambiar el mundo empezando por uno mismo. Así es. ¿Cómo yo puedo realizar desde mí misma no ser tan violenta? Porque detallitos, por ejemplo, checarte el celular. Entonces, ay, no exageres. Bueno, es una forma de violencia. Ok, ¿cómo podemos empezar a cambiar nuestro mundo? Porque en sí el programa viene siendo para eso. Sabemos que existen muchas, pero ahora, ¿cómo lo vamos a transformar en algo positivo? ¿Cómo yo lo voy a cambiar? Ajá. ¿Qué es lo que llena a ti checarle el celular a otra persona? ¿De qué te provee? O sea, primero preguntarte eso. ¿De qué te provee? ¿Sí? Entonces, ¿te provee de qué?
de seguridad. ¿Y esa seguridad a dónde te lleva? ¿A confianza? ¿A qué te lleva esa seguridad? No, pues me provee de inseguridad. ¿Qué estás alimentando? ¿La seguridad o la inseguridad? La inseguridad. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tú no estás a gusto con lo que está haciendo la otra persona. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de? Ok. ¿Verdad? Esa vendría siendo. ¿Estás confiando en la otra persona? O sea, ¿dónde tienes la confianza? ¿En la otra persona o en ti? La confianza la debemos de tener en nosotros mismos, pero queremos que la otra persona sea la que nos dé esa confianza. Es correcto. ¿Por qué pones tu confianza en la otra persona? Es como la alegría, ¿verdad? Así Queremos es. que la otra persona nos haga felices, más sin embargo, Tiene que la ser desde felicidad acá. viene siendo desde aquí. Sí, entonces, vamos a suponer, ¿con quién estás hablando? No, con esta persona. ¿Y esta persona dónde salió? Ah, salió de allá. Entonces, tú le empiezas a dar la herramienta de esa seguridad a esa persona y para esa persona nunca va a ser suficiente. Sí, sí, sí. Siempre va a ser más, porque esa no está en ella, en esa persona. De hecho, hasta existe un dicho, ¿verdad? El que busca, encuentra. Claro, decía María Félix. Ah. ¿Te quieres quedar con un hombre? No lo investigues. ¿Quieres deshacerte de él? Búscale. Sí, pero no es porque tenga algo malo, sino tú vas a buscar y vas a buscar, te vas a cansar. Claro. O a lo mejor encuentres algo malo, ¿va? Pues Tampoco. vas a estar alimentando tu inseguridad. Es correcto. Entonces el primer consejo que nos das viene siendo eso, hacer una introspección. Sí, O sea, de qué me está proveyendo, de qué me provee. O sea, si yo le marco a cada rato, ¿para qué le estoy marcando? ¿Qué está llenando en mí esa llamada cada rato? Ok. ¿Sí? Si yo lo estoy Si yo le controlando. Ajá, ok. Si me enojo porque se junta con tales personas, su círculo de amistades. Ay, que también es algo muy común. Es muy común, ¿verdad? ¿De qué me está proveyendo eso? Sí. Muchas de las veces. Otro ejemplo muy, muy común, digo, ahorita que dices de las amistades, se me viene de que, oye, pues a mí yo me enamoré de la persona porque la persona es muy alegre, ¿verdad? Y es muy amigable, muy dicharachero o dicharachera, ¿verdad? Pero después ya cuando es mi pareja ya no quiero que hable con nadie más que conmigo. Ándale, Ajá. sí. También es una forma de violencia. Sí, porque estás cambiando. Quieres cambiar la esencia de la de persona. la otra persona. Y fue lo que te gustó. Y la verdad en esa parte es cuando la otra persona se involucra en darle el gusto a esa misma persona para que ella tenga esa tranquilidad, desde ahí ya estamos mal. Ya estamos mal. ¿Por qué? Porque nunca le vas a llenar esa parte a esa persona. Okay. Nunca se la vas a poder llenar. Puedes estar las 24/7 ahí con esa persona y si te paras al baño, ¿a qué fuiste? ¿Por qué te llevaste el celular? ¿Va? ¿Por qué te tardaste? Sí. Entonces van a empezar muchas cosas. ¿Por qué? Porque nunca va a ser suficiente. Sí, nunca la vas a saciar. Nunca vas a llenar de eso. Otro ejemplo, otro consejo que tú nos das vendría siendo, por ejemplo, el que tú mencionabas de tu niña, ¿verdad? Si estás teniendo conflictos, no sé, en la escuela, en el trabajo, quitarle el valor. Y una forma de quitarle el valor vendría siendo eso, sacar todo tu coraje, sí. Llorar, o sea, no reprimir tus emociones, pero con uno mismo. Sí, para claro. que de esa forma ya le quites el valor a la otra persona de que te va a provocar que le tengas sentimientos negativos, que le tengas rencor, que le tengas coraje, que le tengas rabia. Sí, hay una Esa cosa que yo me empecé a dar consejo. cuenta cuando yo empecé a crecer. De repente me tiraban mucho carro. Entonces, en una de esas yo me di cuenta que cuando yo me tiraba carro a mí mismo, me dejaban de tirar carro. Entonces, ¿Cierto? y cuando yo hacía eso, Le quitas el valor. le quitaba el valor a ellos. Pues ya no hay chiste. Pues no. Y empezaba a atacar yo, ¿verdad? De la manera que ellos me estaban tirando, pues yo ahora les tiraba. Y les cambiaba sus palabras. En vez de que fueran para mí, eran para ellos. ¿Por qué? Porque el chiste el chiste de hacerte que tú explotes bajo la violencia es que ellos están descargando su violencia.
¿verdad? Y cuando tú les quitas ese poder, ahora tú lo tienes. Ok. Ahora, si estás pasando, por ejemplo, una situación de violencia en tu casa, con tus padres, con tu pareja, con tus hijos, ¿verdad? Que los hijos también son violentos Violentamos a los padres violentamos también. a los padres. Y no me refiero únicamente a golpes, sino también a cuestión de A palabras. a hechos, a insinuaciones. Con una insinuación que haces, esos juegos mentales. A los alimentos. Sí, esos juegos mentales, cuando tú los utilizas, también estás violentando. Cuando los dejas como que, ay, sí, ¿por qué me lo dijo? ¿Qué me quiso decir con eso? ¿Por qué dijo esto? Entonces, ahí ya los estás violentando. Sí. Les estás robando su paz, su tranquilidad. Y la violencia es eso. Fíjate, desde el momento en que te quitan tu paz, tu tranquilidad, eso ya es violencia. Ya te están violentando. Entonces, si una persona se siente violentada porque tú estás ahí, esa persona te va a violentar más. Y eso está comprobado en estudios y en lo personal. De hecho, por ejemplo, ya hablando en tu persona, un especialista en biodescodificación para eso te ayuda, ¿verdad? Ajá. Para desprogramar esas actitudes. Ajá, ¿desde dónde vienen esas actitudes que uno trae? ¿Cuál es la raíz? Ajá. ¿Cuál es la raíz de la violencia? Obviamente, si tú eres una persona violento, como es mi caso, pues en mi infancia hubo muchas represiones. Sí. Hubo muchas faltas y hubo mucha violencia. Entonces, desde allá traes ese estrés, traes ese coraje, que acá en la vida adulta, cualquier cosita te detona, ¿verdad? Pero es aquello, no es lo de ahorita, es aquello. Entonces, cuando te detona aquí, te pican el botoncito ese, tú estallas con la violencia. Sí, entonces, cuando nos empezamos a dar cuenta que ya esto ya nos sobrepasa, empezamos a tener problemas, o nosotros tenemos problemas con personas violentas, pues obviamente nosotros también tenemos ese programa de nuestros padres, nuestros tíos, que fueron violentos y nosotros tenemos que aguantar esa violencia. Y pues obviamente no es lo sano. Claro. ¿Verdad? Entonces, en la infancia está esa programación. Cuando tú la desprogramas, dejas de atraer a esas personas, porque eso es lo que tú emites. Sí. Cuando tú emites esa vibración, pues obviamente vas a atraer a esas personas para que tú de alguna manera te des cuenta de lo que has vivido. De eso no sirve. Me agrada mucho, por ejemplo, que tú hagas ejemplificaciones desde ti mismo, o que tú mismo, digo, todos tenemos debilidades, ¿verdad? Dentro de nuestras actitudes, pero precisamente porque tú tienes esa debilidad y has trabajado en ella, por eso tú puedes comprendernos, ¿verdad? A las personas que pasamos por ciertas situaciones, porque tú también las has vivido y las estás trabajando contigo mismo, y por eso tú mismo puedes ayudar a esas personas. Es que mira, es muy diferente, por ejemplo, decir, voy a trabajar contigo sobre cierta conducta, pero jamás la viví. O sea, es muy fácil a lo mejor estar hablando de dientes para afuera, pero si tú ya lo viviste y lo estás trabajando, o sea, comprendes el lenguaje, estás hablando del mismo lenguaje porque tú lo has vivido. Es que imagínate que yo me ponga a dar un ejemplo que tú viviste. Yo no puedo hacer eso, ¿sí? Porque yo no sé cómo lo viviste tú, ¿verdad? Y en la vida cotidiana, pues las familias han sido muy disfuncionales. Sí. La mayoría, pues ya a estas fechas, pues ya tenemos padrastros, ¿verdad? No es malo, yo no estoy diciendo que sea malo, pero todas esas experiencias son vividas y todas esas experiencias nos llevó a una violencia o a una emoción, ¿verdad? Reprimida. Sí. Entonces, a muchas personas nos han abandonado, nos han dejado de pequeños por X o Y situación, ¿verdad? Pero entre más dramático seas, pues más vas a entender los panoramas. Y era una persona, y yo creo que todavía una parte, no me voy a quitar de eso, que era muy dramático. Me tiraba al piso, pero cañón. Ahorita ya no me tiro al piso, pero hago mi drama, ¿va? Pero
por todas estas vivencias, todas estas situaciones, porque yo era una persona súper violenta. Yo andaba en mi moto y de repente un camionero y me le atravesaba en la moto, me bajaba de la moto y hacía unos osos que no tienes una idea, ¿verdad? Y de carro a carro, o sea, era en el semáforo, era una persona demasiado violenta, demasiado violenta. Entonces, a raíz de las experiencias vividas y de los trabajos que he tenido muchos, porque uno cuando tiene todas estas represiones, estas ideas emocionales, siempre está en la búsqueda. Siempre está en la búsqueda, siempre está en el estudio, siempre anda en la calle, siempre anda experimentando y siempre anda buscando por qué se siente así, ¿verdad? Entonces, hasta que encuentras tu centro, cuando encuentras tu ser, que empiezas a ver y empiezas a aprender de ti mismo. Sí, ¿qué fue lo que lo detonó? ¿Qué son las cosas que te llevaron a vivir todo esto? Empiezas a entenderlo y empiezas a ver, mira, con razón también actuaba así, pero no entra el juicio porque se queda en ti, en tu pensamiento. Sí. Tú empiezas a ver las conductas de las demás personas y empiezas a comprender, yo actuaba de esta manera, entonces yo aprendí esto y entendí esto y estudié esto. Entonces, ok, entonces por eso esta persona actúa de esta manera. Entonces ya sabes por dónde va. Entonces viene esta persona, se acerca y te empieza a relatar su vivencia y dices, por aquí es. Sí. Vamos a hacer esto. O este es el protocolo para esto. O esto te va a ayudar. ¿Sí? Entonces por eso es que cuando uno se sienta en sí mismo y empiece a ver, yo soy así, yo soy así, yo soy así. Esos esos egos, son los que te van a mostrar para poder ayudar a las demás personas. Es que eso sí es muy importante, o sea, es muy importante. Digo, yo he dicho en varias ocasiones aquí a través del programa que yo tengo un hermano que se encuentra desaparecido, ¿verdad? Y yo me acuerdo que en una ocasión yo fui con una psicóloga y yo le estaba planteando mi situación y la psicóloga se le salió a decir, bueno, posiblemente es porque andaron malos pasos. O sea, ella dijo eso. Ahí es donde la realidad es que mi hermano, o sea, no andaba en malos pasos, fue una cuestión aleatoria, ¿verdad? Ahora sí que estaba en el lugar menos indicado. Pero uno como terapista... Pero sin embargo, ahí es donde, perdóname, adelante, es que adelante. sí quiero culminar este comentario. Por eso de ahí radica la importancia de ir con una persona con la que tú te identifiques y que sea una persona que ha vivido por varias experiencias negativas para que te pueda comprender. Porque yo estaba buscando, yo al momento de acudir a terapia, yo estoy buscando desahogarme, ¿verdad? Y que la persona sea empática conmigo, pero si la persona, a lo mejor obviamente no lo hizo de mala fe, pero ahí es en donde pues, a lo mejor ella es una excelente psicóloga, pero ella no es una persona indicada para lo que yo la estaba buscando en ese momento. Yo debo de buscar a otra persona que también pase por esa situación o que haya pasado o que sea empática, que se ponga en mis zapatos, en una palabra. Bueno, a lo mejor sí era la indicada, a lo mejor su experiencia a lo mejor también te puede ayudar, pero también hay que reconocer desde nosotros por qué ya no le dimos continuidad. A ti lo que te dolió fue ese juicio que ella emitió. Sí. Entonces, desde ahí ya no vas a poder ver su profesión. Vas a ver a la persona que emitió un juicio de tu hermano y estás en una situación muy dolorosa. Entonces, desde tu dolor, ya no vas a poder ver la especialidad de la persona. Por eso, uno como terapeuta no debe emitir juicios. Uno debe escuchar a la persona y puede emitir pensamientos. Pero esos pensamientos se convierten en juicio cuando tú los emites. Exacto. Y cuando tú emites un juicio, lastimas a la persona. Y ya no estás siendo empático. Entonces, ahí ya perdiste. Ya perdiste a la persona que confió en ti. Y ya perdiste tú, tu ética y tu profesión. Desde el momento en que emites un juicio. Ahora, esa es mi perspectiva. Sí. No digo que las personas que también hacemos esto hagan ya con eso perdieron. No, esta es mi ética. Esta es la parte en mí. Sí, obviamente hay muchísimos especialistas, por ejemplo, tú que eres un especialista en biodescodificación, una psicóloga, una numeróloga, una psiquiatra, una numeróloga X. O sea, simplemente uno ir con una persona con la que tenga cierta empatía y me agrada eso, por ejemplo, que tú digas, sabes que yo viví situaciones en mi niñez
de abandono, o sea, ¿verdad? Me considero una persona machista porque fue lo que yo aprendí, más sin embargo ha sido una situación que yo a mis 30 y tantos años, 40 años que tengo, 25, o sea, yo lo estoy trabajando. Entonces, por ende, cuando tú a mí me expliques esta situación, que vengas conmigo y me lo expliques, yo te voy a comprender totalmente porque yo ya pasé por eso, yo ya caí en el fango. Porque yo lo desmenucé, yo lo acepté. O sea, yo acepté que así era totalmente. Y ese es aceptar tu sombra. Ese es aceptar tu ego. Sí. Eso es como dices, caer al fondo, caer al lodo. Ya te embarraste, y a veces nos encontramos en eso. Sí. Y esas son las experiencias que nos sirven para evolucionar, comprenderlo y poder seguir compartiendo estos aprendizajes. Y como tú bien dices, tengo esta situación en mi carácter, siempre voy a ser así. O sea, por ejemplo, tú también siempre vas a ser así desesperada, siempre vas a ser ansiosa, pero hay que buscar la forma para equilibrarlo. Y para que sea para nuestro provecho y provecho de los demás. Claro, enseñar, por decir, ahora para mejorar el mundo. Con esta parte en ti, que tú acabas de compartirnos, de decir, soy desesperada, pero esa desesperación me llevó a esto y a esto, y hice muchas cosas. Ok, hiciste muchas cosas, perfecto. ¿Y ahora qué quieres hacer con esa desesperación? ¿Verdad? Sí. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer de ella? No, pues no. Entonces, ahora lo que quiero hacer es equilibrarla. Saberla utilizar. Saberla utilizar, así es, para poder explotarlo, para mejorarme a mí y por ende que yo desde mi granito de arena apoye a que sea un mundo mejor. Y en esa situación, en una situación de violencia, y tú tienes el arma, y estás en la situación de violencia, y eres desesperada, ¿qué hicieras con el arma? Si yo estoy en una situación de violencia, o sea, que están siendo violentos conmigo, y yo soy una persona desesperada, yo salgo. O sea, yo solicito... si traes el arma aquí. No, yo no la utilizaría. Yo solicitaría apoyo. Perfecto. Sería lo que yo haría. Te quería meter en la situación más extrema, pero le metiste la lógica y está bien, está perfecto. Porque ahí también vendrían siendo los valores que te inculcaron tus tutores. A lo mejor cualquier persona ya en esa situación utilizaría el arma. Sí, no utilizaría su cualidad de la desesperación. Pues sí, actuaría bajo la desesperación. ¿Por qué? Ahorita tú ya aprendiste esa desesperación, ya tienes esa herramienta y ya sabes cuándo utilizarla, ¿verdad? Ahora, yo te digo eso, pero realmente, por ejemplo, ya si estuvieras en ese momento, pues no sabrías cómo actuarías. La verdad, no sé cómo tu instinto, si alguien entra a mi domicilio y yo tengo un arma y esa persona a mí me quiere hacer daño, pues posiblemente yo haga uso de esa arma porque yo me estaría defendiendo a mí, a mis hijos, a mi familia, a mis padres. O sea, no sabría... ¿Hasta dónde entra esa cualidad? Exacto. ¿Hasta dónde la tienes controlada? ¿Verdad? Pero tienes que serte consciente de ella, que ya la tienes. Exacto. Y ponerla en todos los panoramas, en el peor y en el menor. ¿Verdad? ¿Cómo voy a actuar con ese defecto que le llamamos, que ahora se convierte en cualidad? ¿Cómo voy a actuar en esta situación o en esta situación? Ver los dos lados. Esa es otra cosa muy padre de los especialistas en biodescodificación, ¿verdad? Que te ayudan a ver cómo tú adquiriste ese defecto, ¿verdad? Y cómo tú lo puedes convertir en algo positivo. Así es. Alejandro, pues ya desafortunadamente ya se acabó. ¡Qué rápido! Como siempre, ¿verdad? Sí, qué rápido se nos pasó la hora. Ya ves, Alejandro, no. Oye, me gustaría mucho ya para culminar así esta charla, que por cierto, cualquier duda, ¿verdad? Que tengan, cualquier inquietud, que se comuniquen contigo, tú puedes ser una opción, ¿verdad? Sí, a través de tu celular. Yo lo voy a poner en la página de Vidas Transformadas, pero como quieras, si tú nos haces el favor de darlo. Es el 8124-399430, Alejandro Hernández. 8124 399430. Ok, perfecto. ¿Algo con lo cual tú deseas concluir la charla? Pues miren, lo que les recomiendo ante una violencia, que este es el tema, es ver qué es lo que estoy haciendo yo para generar esa violencia. Y no responder con la misma violencia. En ocasiones es mejor
retirarse de la violencia y aprender de esa misma violencia para poder salir adelante de esta misma violencia. ¿Sí? Parece un bucle cuando nosotros estamos reaccionando con la violencia y así nos vamos a ir, y así nos vamos a ir y vamos a hacer la violencia cada vez más grande. Entonces es mejor como que hacer un stop, hacer esa retrospectiva y ver por qué estoy generando violencia. ¿Verdad? Ese es como que mi parte para finalizar. Fíjate, y de aquí va a salir otro tema muy importante. Yo, persona violenta, o yo, persona que estoy recibiendo la violencia, nos enfermamos. También se nos refleja en nuestro cuerpo Claro. a través de enfermedades. Claro. Y de eso vamos a tratar, si Dios quiere, la próxima semana. ¿Te Okay. parece bien? Sobre Claro, las enfermedades emocionales. Claro que sí. Lo que provoca la violencia y otras situaciones, Pues los sí. miedos, las inseguridades. Sí, de hecho, pudiéramos mezclar las heridas emocionales y la violencia en cómo nos afecta En nuestro cuerpo. en nuestro cuerpo. Bueno, Alejandro, muchas gracias por tu tiempo, por tu Muchas disposición. gracias a ustedes. Muchas gracias por vernos. Les pedimos por favor que compartan esta entrevista para llegar a más personas. Los invitamos a que se conecten con nosotros la próxima semana. Nada más te quiero indicar, o sea, ¿quién te manda saludos? Saru M, así viene. Carlos, nada más viene Carlos. Julius Rodríguez, Fer de Faz, Sandy Escobedo. Mucho gusto, saludos. Muchas gracias. Que tengan ahora sí, pues ya mañana, no, pasado ya mañana, ¿verdad? Ya es año nuevo, 31. Qué rápido se pasa el tiempo. Que sea, primeramente Dios, un 2021 lleno de éxito, sobre todo de salud, primordialmente de salud para todos. De conciencia, hacer una retrospectiva de todo lo que nos dejó la pandemia y de lo que nos está dejando, ¿verdad? Para poder caer en el lodo, para poder caer en el fondo. ¿Qué fue lo que nos enseñó y cómo es que lo vamos a superar? Esa tarea que nos das entonces, Estaría que lo perfecta. aterricemos escribiendo Estaría en una perfecto. libretita qué fue lo que nos dejó positivo y negativo este 2020. ¿Qué pérdidas, tanto emocionales o materiales, hemos tenido o físicas en este año? ¿De qué heridas me di cuenta en este año? ¿Qué heridas quiero sanar? Así es. ¿Qué heridas primeramente tengo? Sí, o sea, de qué heridas me di cuenta que tengo, ¿verdad? Entonces, de ahí, si hacemos una listita, ¿verdad? Podemos ir, a lo mejor, si nos la comparten, podemos ayudarlos, ¿verdad? A cómo superarlos, a cómo trabajarla, ¿verdad? A cambiar ese chip, a verlo de una manera diferente. Igual nos pueden mandar inbox. Sí, para que sea confidencial la información. Sí, claro. Y también a nosotros nos ayudaría mucho para seguir haciendo nosotros otros temas platicar. Que al final de cuentas son para ustedes. Así es. Podemos también hacer el ejercicio de las creencias. ¿Cuál es ese ejercicio? El ejercicio de las creencias, por decir, que nos pasen 3, 5 creencias en su vida. Un ejemplo, dinos. Vamos con el dinero, que es muy común. En la infancia que nos decían, cuando nosotros íbamos y pedíamos algo, ¿qué? ¿Tú crees que el dinero me lo dan en los árboles? Que me cae del cielo. ¿Tú crees que voy al baño y hago dinero? O que me cae del cielo. Entonces, esas creencias, que las vayan anotando. Pues muy interesante. Como es un ejemplo, ¿va? Muy interesante y mucho trabajo que hacer en nosotros mismos. Muchas gracias, Alejandro. Mucho gusto. Muchas gracias a todos y por favor compartan esta charla. Que tengan buen día. Hasta luego.